Buen día. Buen día, buen día. Esta mañana de miércoles, por estas latitudes, mucho frío. Estamos por hacer un vivo con Héctor Serres, que vive en Buenos Aires. Es escritor, editor, periodista cultural y tallerista, entre muchas otras cosas. Ya estaremos hablando y compartiendo en estos vivos de bienestar, cuerpo y movimiento. Y que con Héctor vamos a estar hablando sobre la escritura y el movimiento. Vamos a esperar ahí a que se conecte para poder empezar. Buen día, buen día. La escritura como movimiento en nuestras vidas. La escritura y la fusión del movimiento, quizás. Ahí estamos. De verdad que hoy por acá amaneció muy, muy helado. De hecho está lloviendo y no sé si no es una nevisca lo que está cayendo. Ahí estamos. Al revés Opa, la cámara. ahí va. Ahí va. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Buen día, buen día. Buen día. Ahí estamos. ¿Me escuchas bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. ¿Se escucha bien? Porque medio que se pixeló y se me frenó, pero estás. Yo escucho bien. Bueno, por ahí hay que tener un poquito de paciencia con eso en las preguntas y respuestas o en lo que vayamos hablando, pues ya me ha pasado. Dale. Bueno, ¿cómo amaneció allá por aquellos pagos? Bien, muy bien. Aflojó la lluvia, que ayer llovió un montón y venía lloviendo estos días. A- Acá se está lloviendo y de hecho no sé si no lo que está cayendo no es medio como una agua nieve, no sé, no termino de entender, pero hace un frío. Sí, Acá está medio húmedo, bueno, medio pesado, pero qué lindo. ¿Estás en sí, estoy Ushuaia? en Tierra del Fuego en Ushuaia, ya pronto a irme igual, pero sí, igual el frío es diferente, o sea, hace frío y se siente, es diferente, se prefiere, yo lo prefiero al frío de Buenos Aires, pero bueno, se siente. Hay días y días igual, ayer también escarchó y heló a la mañana, y bueno, y hoy amaneció así, bastante nublado, lluvia, igual acá todo puede cambiar en un instante, no es que si está así va a estar así todo el día como por ahí pasa en Buenos Aires. Ok. Eso no, puede no pasar, es más probable que no pase a que pase, pero bueno, también puede pasar que esté así todo el día. Así que bueno, Bueno, pero qué lindo estar ¿eh? allá. Qué lindo estar allá, ¿no? Que estés allá, digo. Sí.
Ahí, se cortó. pero ya volvió. Bueno, yo contaba un poco sobre que vos eras sos, no eras, no estás acá, sos escritor, editor, eh, periodista cultural también, que me mandaste ayer, tallerista. Bueno, nosotros nos conocemos de la revista Timbó por sobre todo, del conurbano norte, zona norte, de toda la parte artística de aquellos pagos y de cruzarnos en la vida. Tenemos un amigo en común que también vamos a estar haciendo un vivo, que es Guido Zapacosta, gran amigo de la vida, que también se dedica, ¿no?, a la escritura, pero en otro ámbito. Sí, teatro. Teatro, Va, sobre todo, pero... sí. Sí, sí. eh, no me acuerdo cómo nos conocimos, pero por Timbó, seguramente por algún festival de berenjenas, el ciclo Echenique de cine, por la revista misma, no sé. Pero bueno, eh, por lo que veo, además de por ahí nos conectamos también por el movimiento de alguna manera, vos mucho más y yo incursionando de a poquito, muy de a poco con la escritura. Incursionando la fusión entre el movimiento y la escritura, estás diciendo, claro, sí. Pero primero Sí, hablemos de sí, cómo, sí. antes de llegar al movimiento y la escritura, a mí me gustaría para saber, para que también, cómo llegas vos a la escritura, ¿no? O sea, Eh, y creo que al principio fue con la música, escribiendo alguna canción, cuando aprendí a tocar la guitarra hace un montón, o probablemente antes, en una suerte de diario, no sé si tan emocional, sino más como registro de vida. Después pasé por la canción, pero sin ninguna pretensión, algo como que me gustaba tocar la guitarra, no pensaba en una banda ni nada por el estilo, tocábamos con amigos, pero salieron unos primeras, eso, canciones, textos, y después se fue para el lado del cuento, la narrativa, la literatura, que es donde me muevo más cómodo y donde me gusta más. me parece re lindo esto, ¿no? Re interesante porque en todas las áreas hay algo, ¿no? Como que es muy amplio en realidad. Uno dice escritura y bueno, sí, es casi, pareciera obvio y no, porque uno puede escribir sobre muchos temas, esto, ¿no? Como ser periodista también cultural, o escribir cuentos o textos, o ir hacia la dramaturgia, eh, Claro. como abre un universo. Es un mundo. Podés escribir El Eternauta o el guión del Eternauta o bueno, Sí. cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con eso. Sí, O como dijiste, ¿no? Empezar por un diario, un registro de vida, que eso es, yo es lo que más hago por ahí, ¿no? Como para escribir, eh, es lo que más me pasa. sí, está bueno. Yo no lo hago, no soy muy constante, pero tengo rachas. Voy abriendo diarios, del invierno, diario de vivir solo, diario de esto, diario de lo otro, eh, desordenados. Ahora estuve leyendo el diario del dinero de Rosario Blefari, a la que estoy escuchando bastante y lo voy a incorporar a un taller que no tiene que ver sobre diarios, pero sí sobre otras vidas. Y bueno, me metí de vuelta con el tema diario, que creo que es un género que está bastante vigente, por lo que veo, no sé, sigo encontrando gente que escribe y publica, además de hacerlo como un ejercicio personal de registro de vida o de catarsis, eh, según como lo encargue cada una, pero está bueno. Sabes que a mí me pasó que, yo, esto, nada, es como un condimento en esto que estás diciendo, ¿no? Como cómo arranca uno a escribir y cómo lo usa cada uno. Fue un consejo a mis 19 años de una psicóloga que escribiera lo que me pasaba, ¿no? Porque a mí me costaba muchísimo por ahí hablar o decirlo. Entonces era como, bueno, escribí, ¿no? ¿Por qué no tenés un día, estas cosas, ¿no? ¿Por qué no tenés un diario y vas escribiendo? Y yo lo empecé a hacer, y de hecho, bueno, hasta le hacía carátulas a mis cuadernos, años, como 20 años, no, 20 no, bastante años después los quemé también, porque empecé a entender eso, ¿no? O sea, empecé a escribir y Mm, como catarsis, bueno. Y en un momento también, bueno, me empezaron a salir como escritos como más, no sé qué palabra usar, porque bueno, acá yo
yo los diría como hasta poéticos a veces, ¿no? No solo como... Y, y había o párrafos y cosas que me parecían como muy interesantes y las volví a leer, a releer, como registro de diario. Y años después, te estoy hablando de este, empezar a escribir como catarsis, eh, y las pasé a un Word, bueno, en la computadora, o sea, empecé a tomarme el trabajo de pasar eso que a mí me resultaba tan interesante con fecha y o sea, con fecha del año de que lo había escrito, como eso, como registro también de esa conciencia de ese momento de mi ser, ¿no? Y hice ese trabajito de pasarlo, incluso editar algunas cosas, pero por ahí hay cosas que hoy las escribiría diferente, no importa, pero me interesa que estén así, de hecho, me parece como interesante ese registro de ese momento, de ese ser que por ahí tenía, no sé, 20 años, 23, 25, eh, y fue algo muy, muy interesante de hacer. Sigo escribiendo, hoy tengo mi metodología de escribir, pero lo uso mucho también como catarsis y como espacio de liberación. Entonces después por eso escribo en hojas sueltas ahora, ya no en cuadernos, y cuando ya las rompo y las tiro, al menos que encuentre algo que me parezca muy interesante y que yo quiera registrarlo, y lo paso a un diario o lo paso a mi diario en la compu, tengo diferentes diarios y formatos en mi vida. Sí, eso de los subrayados, que creo que es en parte lo que estás diciendo, por lo menos como metodología, la selección, ¿no? De una frase, un párrafo, un algo, una idea, y con la edición también tiene que ver si después lo llevas a otro formato. Para mí está muy bueno. En su momento lo hacía mucho, eh, no sé si llamarlo como en la adolescencia, una primera etapa de formación, de vida, ni idea cómo llamarlo, pero con frases que me flashaban, ¿viste? Como ideas que nunca había escuchado y de repente caí, entonces necesitaba anotar esa canción de Charly García que decía, eh, la mediocridad para algunos es normal, la locura es poder ver más allá, y no podía creer que alguien hubiese dicho eso, lo tendría que anotar. Y sí, después queda eso, mirá, me estoy acordando ahora, no sé, creo cuánto tiempo después, y está bueno como un disparador para lo que sea, para escribir, para pensarte a vos misma, para mil Para cosas, mí, sí, cosas, por supuesto. de hecho, lo que acabas de decir es clave, ¿no? Porque para mí hay algo de ese registro a través de la palabra, de la escritura, de la palabra de otros. Yo a veces tengo como fragmentos que pongo en palabras de otros, ¿no? Porque me pasaba lo mismo por ahí que a vos. De hecho, mis cuadernos, que estoy hablando hace años, tenían una frase que era disparadora para mí, después entendí, de todo el recorrido incluso de ese año, a nivel personal, íntimo, te voy a decir, más allá de la escritura, que después entendía, ¿no? Como que era una frase que en el principio esto me recontra llegaba y decía, qué interesante es, no sé, resuena con el espíritu, siento yo, con una parte de nuestro ser. Y bueno, y se transformaba no solo en encuentros escribiendo conmigo misma, sino también en insight de conciencia, te diría, a lo largo de todo el año, con esa frase que aparecía y yo la ponía en el cuaderno al inicio de todo, como mensajes, ¿no? Que van como llegando. Sí, de Bueno, una, hermoso. Eso como la escritura en un ámbito, ¿no? En uno de los claro. tantos. Sí, y sin pretensiones, como algo que necesitas hacer o que te sale porque no sé, el día a día o algo como para guardar algo y tener un registro, poder verlo después. Bueno, tiene mil usos y creo que están buenos. Más Hermoso. allá de que te guste Tal escribir o cual, no, ¿no? Más allá de eso. o piensas en publicar o... Igual, no sé, esto te pregunto, porque por ahí hay una fusión entre, una fusión no, bueno, una, no sé, una integración, digo yo, entre esto, ¿no? De lo que uno hace como catarsis, como lugar así como que por ahí pienso, no sé, pregunto, ¿no? Para la escritura igual más específica, si fuera como, bueno, quiero escribir un cuento, quiero escribir un texto para después publicarlo, o bueno, aprender más sobre eso, ¿no? Sobre la escritura, la edición y demás. Siento que hay algo igual, ¿no? Como de también primero sacar afuera, o sea, como que una mezcla entre lo que es catarsis y lo que después se va Mm. como recortando o entrando por otra vía, ¿o no? Sí, o sea, no sé si, no solo como catarsis es una posibilidad, por supuesto que lo que escribimos, expresamos, creamos,
tiene que ver con nosotros, y bueno, hay que ver de qué forma, no siempre lo que escribimos es lo que nos pasó, pero de alguna manera eso se cuela, eh, ya sea porque lo que estás contando está basado en algo que viviste, o porque el sentimiento algo de lo que estás contando que querés transmitir, tal vez a partir de personajes que no tienen nada que ver con vos, que son lo contrario a vos, pero de alguna manera vos estás en eso, sí. Sí, sí puede haber una relación entre un primer escrito o un vómito, no, catarsis por ahí es más psicológico, vómito es más, mundano. eh, bueno, sí, sí, lleva a otra necesidad o otra reacción, una reacción, sí, algo más crudo, pero bueno, sí, hay una relación, la veo. Podría ser el inicio de un cuento, la catarsis, o volcar algo de lo que vimos en un texto. Bueno, y hoy Sí, por hoy a vos te interesa mucho más como el cuento y la narrativa, digamos, ¿no? Como esa parte de la escritura. sí, hace ya varios años. No me defino como cuentista, pero es el género que más me interesa, o el texto corto, por lo menos, para los tiempos de vida que tengo y también lo que me termina saliendo a la larga, es un poco eso. Y no siempre es lo que más hago, porque me lleva un tiempo y a veces no es solamente escribir, o sea, no tiene nada que ver con escribir una anécdota o con escribir hoy viví esto, no va por ese lado, pero sí, 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 la literatura, eh, trato de canalizar un poco eso con los talleres que te contaba para obligarme o crearme un tiempo en el que le dedique horas a eh, eso, al cuento corto, a diarios, bueno, poesía también, escenas en algunos casos de novelas, ahora seguramente el Eternauta que está como eh, bombardeándonos por todos lados, de hecho lo tengo por acá, pendiente que en algún momento haremos algo para releerlo, pero sí, 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 sobre todo con el texto corto, con el cuento. Bueno, ¿y cómo llegás entonces, ahora sí, a como esta fusión? Porque, bueno, por lo que me contaste ayer, no sabía que eras hacía 2 meses, yo me acuerdo de tu taller que habías propuesto, como dijiste hace también antes, hace un par de años, y por ahí recién salió ahora más a la cancha, en este formato con Mercedes Esperoni, ¿es verdad? Sí. Sí, Mecha Speroni, ella es bailarina, somos amigas de hace varios años y no me acuerdo cuál fue el origen de todo esto. Probablemente la amistad, ella lee mucho y compartimos eso. Y el origen, no sé bien cuál fue, sí que hace 2 años nos pusimos a armar este taller de escritura y movimiento, que en algún momento se llamó de danza y movimiento, perdón, de danza y escritura, pero después terminó siendo movimiento, aunque ella al ser bailarina, digamos, hay una mezcla. No, no solo es bailarina, hace varias cosas más, varias actividades, pero bueno, a la larga fue sí, una fusión o una búsqueda, una experimentación, exploración de la literatura y la danza, la escritura y el movimiento, y vimos de qué manera, qué había en común, qué encontrábamos nosotras en común, eh, y, y es un viaje, hay un montón. Es bastante interesante. Este año lo hicimos hace 2 meses en Maravilla Cultural, en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y ya estamos planeando uno, no sé si para junio, tal vez para julio. Habíamos planificado, proyectado hacer 3 este año. Eh, el primero tuvo como eje, este del que estamos hablando, el cuerpo y bueno, distintas actividades o ejercicios lúdicos respecto a escribir y a moverse y ponerlo en práctica. Eh, de hecho, en Maravilla Cultural, en este Centro Cultural de San Fernando, están haciendo un ciclo que se llama Te Mueve, que está interesante como para tener en el radar para quienes les interese justamente esta mezcla, esta combinación, esta fusión. Y el origen es el interés, creo que tiene que ver con eso. Sí, sí, perfecto, ¿no? Obvio, pero
me daba intriga esto, ¿no? Pues decías, buscamos puntos en común y el encuentro entre estas disciplinas. Y por ahí es muy específico lo que pregunto y cada uno, bueno, yo porque soy muy detallista y por ahí estas cosas me las recuerdo, ¿no? Cuando estoy creando algo. Entonces puedo como rescatar esas cosas, ¿no? Pero bueno, si podés Mm. eso, contarnos un poquito como qué puntos en común fueron encontrando, van encontrando, porque claramente es algo que viene creándose y seguirá, ¿no? Mutando, transformando y creándose. Bueno, varios. El primero, que es uno de los que más me interesó, fue ver cómo en el proceso de armar el taller, que nos juntamos un montón de veces, ya te digo, lo empezamos proyectando hacerlo en 2023 y bueno, después hubo un parate, cada uno con sus actividades, ya además de ser bailarina y dar talleres múltiples, creo que en ese momento estaba haciendo una obra y ahora está haciendo otra, eh, entonces bueno, se paró, pero lo que me interesó fue todo lo que venía parte de ella a romper un poco mis estructuras y mi forma de pensar, incluso como armar un taller. Eh, Porque, bueno, sí, tengo mis ideas como propuestas para llevar a un taller armado por dos personas, pero de golpe lo que viene del otro lado no tiene nada que ver, porque está pensando, si vamos a estereotipos o a íconos o imágenes de un escritor o de una escritora y de una bailarina o un bailarín, el escritor está sentado escribiendo y la bailarina está parada, moviéndose, ponele, ¿no? Yendo a algo muy estereotípico. Y de golpe, bueno, encontrar esos puntos de encuentro fue, bueno, no, uno puede escribir mentalmente mientras viaja en un bondi, en un tren, mientras camina, mientras anda en bici. Eh, y para no ir a algo tan etéreo, hay un montón de casos de escritoras y escritores que de golpe escribían a la mañana sentados, acompañando el sol, por ejemplo, ¿no? A la mañana sentados con las primeras energías del día, al mediodía, después de comer, eh, parados o paradas, a la tarde en un sillón, en algo más cómodo que la silla de la mañana, y a la noche acostados o acostadas. Virginia Woolf escribía aparentemente en un pupitre a veces y lo miraba como si fuera una obra pictórica, se acercaba y se alejaba, no solo estaba sobre el texto escribiendo a mano en ese momento, creo, eh, o Hemingway en el cuarto se había armado una especie de también, no era pupitre, pero como un mueble en altura en el que escribía parado, no siempre, no es solamente escribir de esa manera, pero eh, sus formas de esquivar a la gente para que no lo interrumpieran, eh, para que no lo visitaran, por ejemplo, en Cuba. Había otro caso que no me acuerdo quién era, que hacía esto de acompañamiento al sol, digamos, sentado, parado, semisentado, más cómodo y acostado. Eh, bueno, Frida Kahlo desde la cama, no solo escribir, sino crear. Hay un montón de casos, ya no solo en la escritura, sino de artistas o de creación en general. Pero ese fue, por ejemplo, algo de lo que tuvimos en el proceso de armar este taller, ver cuáles eran los estereotipos y cómo esos estereotipos no eran ciertos y qué manera podemos encontrar movimiento en la escritura y escritura en o O el movimiento. movimiento en sí, claro. Gran punto, me encanta aparte, porque aparte se me vino la imagen, bueno, aparte de que yo vengo mucho del movimiento en sí, ¿no? Pero se me vino la imagen claro, nosotros, del pupitre incluso, cuando dijiste pupitre, dije, no, nosotros estamos en general ya desde muy chiquititos sentados en una silla, ¿no? Como, y vamos perdiendo esa espontaneidad también, esa naturalidad de movernos y crear o movernos y hacer cosas, lo que fuera. Cuando sos niño, si te pones a observar, sobre todo cuando estamos adultos y nos olvidamos un poquito de esa etapa, eh, hay algo muy natural en todas nuestras artes y expresiones, ¿no? De hacer. Y, y están en movimiento constante, digamos, ¿no? Como no es algo que, bueno, sí, me siento a escribir, ¿no? Entonces se me vino re la imagen de que, claro, desde chicos por ahí aprendemos a sentarnos y escribir, que igual es muy interesante también para investigar como movimiento, si uno quiere, o afinar, ¿no? Como la postura, esto, ¿no? Como diferentes cosas de ese estado, pero, pero bueno, hay algo también
¿no? De haber sido adoctrinados de esa manera. Y claro, ahí, digo, lo hilo un poco con lo que dijiste, vino a romper todas mis estructuras. Como que no, a uno, claro, depende de donde uno esté, le rompe, ¿no? Como, ah, claro, pará, esto se puede hacer como de otra manera, o esta investigación, bueno, que veo que hiciste o que hicieron, ¿no? De estos seres que, ya de por sí, no sé quién dijiste, pero que se armó el cuarto para creador o creativo para escribir, ¿no? Claro, sí, para escribir parado, creo que es Hemingway en ese caso, pero eh, sí, hay un montón para tirar. Desde, por ejemplo, otra cosa a la que llegamos fue a partir de textos de Úrsula Le Guin. Eh, ella ponía, hay un texto que se llama, creo que es sobre perros, gatos y bailarines. Un acercamiento a la belleza o algo así, notas sobre la belleza, y los ejemplos que ella ponía, más allá de la tesis o de lo que propone en general, habla de que muchas personas no tienen registro de su cuerpo, como los perros, que hay perros grandes cuando son cachorros se te sientan encima como si fueran un, un caniche y de repente son un perrazo, y mucha gente nos pasa que no tenemos registro de nuestro cuerpo. Yo por ahí no me miro en el espejo como salgo a la calle días. Y me pasó de repente ver cómo estoy vestido y decir, pero yo no soy eso. No pensé que era así. Y en lo que Úrsula Le Guin propone es que uno de las personas que más registro tienen sobre su cuerpo son las bailarinas y los bailarines porque encarnan el acto mismo de bailar está muy pegado a la personalidad. Bueno, ella lo desarrolla mejor, no sé, lo estoy citando exactamente, pero está buenísimo y eso nos sirvió para llegar de golpe a una analogía, comparación entre la coma y la pausa, no la pausa, sino era el cambio de dirección en el movimiento, ¿no? De repente vos venís diciendo algo, coma, pero, y entonces lo dicho anterior, lo que dijiste inmediatamente antes, hay un matiz sobre eso, y tal vez si esto fuera una calle que viene así, vos girás para un lado, ¿no? Y en el movimiento o en la danza, algo parecido. Como un ejercicio que Mecha proponía tenía que ver con eso, con cambiar la dirección azarosamente y romper el recorrido que solemos hacer cuando nos dicen, por ejemplo, caminen en el espacio. Y todos caminamos para el mismo lado, en círculo, o no sé. Lo Eso. que me parece re interesante de lo que estás diciendo, o que se me viene a mí, es como, habiendo transitado también, ¿no? Desde mi experiencia del movimiento en muchas facetas, y me hiciste acordar que después la quiero decir, una frase de Clarice Lispector, que habla de la respiración de la frase, que tiene que ver con esto que estás diciendo, como, qué interesante también cómo se mecha la palabra con el movimiento, ¿no? Lo poético de la palabra, eh, desde un texto muchas veces, porque no es lo mismo, por ejemplo, ¿no? Si yo doy una actividad y eso, ¿no? Bueno, puedo proponer el romper esa línea en la que venimos, ¿no? Como dijiste, de diferentes maneras, desde la palabra, pero qué interesante cuando lo propongo desde la metáfora, analogía, no sé si es analogía la palabra, pero de la coma, ¿no? De la coma como pausa desde la fusión con la escritura. Eh, Me parece muy, porque cambia, por lo menos para mí, y esto es una sutileza quizás, pero puede cambiar, no cambia, puede cambiar la forma en que percibo y recibo esa, esa invitación desde el movimiento, ¿no? Por eso me parece muy interesante, como los textos y la escritura, y bueno, no sé, lo que estás contando también de lo que investigaron, para generar Mm, movimiento o para traer al movimiento otras cosas. Bueno, de hecho, en las clases de expresión, por ahí Mari y Debbie lo usaban, no como algo específico, pero bueno, sí como a veces en alguna actividad traían un texto, bueno, esas cosas que te quedan ahí resonando. Y la frase de Clarice Lispector, si me la recuerdo bien, dice, ahora un pedido, no me corrija. Ay, la respiración de la frase, no,
la tengo que buscar, la voy a buscar para que quede, porque es hermosa, porque dice, ahora un pedido, no me corrija, la puntuación es la respiración de la frase y mi frase respira así. No sé si está exacto, después la busco y la voy a copiar en el vivo, pero y a mí me acuerdo que, o sea, me tocó 1000 parámetros esa frase, no solo desde el movimiento incluso, ¿no? Como también llevado a otro lugar más profundo si querés, porque bueno, a mí se me van ahí los universos siempre, pero por sobre todo esto, aparte, ahora no me corrija, ¿no? Una época, Clarice Lispector, entendiendo eso y algo bueno, de la escritura en su tiempo, entonces esto, ¿no? Como institucionalmente, como no sé cómo decir, no me sale la palabra, pero la escritura por ahí también tiene sus normativas, de dónde la coma, de dónde no, y qué pasa si eso también se rompe dentro de la escritura, que un poco lo que la frase de Clarice, yo entiendo, traía esto también, ¿no? Como, bueno, todo bien que se escriba de una determinada manera, pero mi frase respira así. Claro. Puede tener que ver con el estilo. Eso, en realidad, se me ocurren algunas relaciones. Una sí, puede haber un momento en el que alguien empiece a escribir y se reprima o se autocorrija y eso corte un poco cierto ritmo de escritura, ¿no? Como la respiración o el ritmo. Y entonces está bueno, si se puede, dejar la corrección para una etapa posterior, no incluir la corrección en el momento de la creación o de la escritura. Eh, que puede pasar, depende mucho de personalidades, obviamente que si hay una metodología es distinto, ¿no? Pero está bueno separar en etapas o separarlo de alguna manera, no reprimirse. La corrección podría ser la represión en el sentido de, o una represión en el sentido de, no, esto no está bien escrito. El otro día una escritora, horticultora, fotógrafa, Eleonora Micelota, con la que colaboro en la revista Y no pasado rana, me pasó un texto de Clarice Lispector que empieza con una coma. O sea, su novela, creo que era una novela, que ahora no me acuerdo el nombre, empieza con una coma. Que claro, yo no me acuerdo de haber visto algo así en una novela, pero sí la idea de algún texto de Abelardo Castillo que empezaba, y sin embargo, y así empezaba el cuento. Entonces, al principio, cuando te agarras desprevenido, la primera vez que lees algo así, que vos por ahí estás acostumbrado, o en el momento que lo leí, lo más tradicional era, no voy a ir a fórmulas, ¿no? Pero había una vez, o una manera más ordenada de contar, como de iniciar una historia, y de golpe alguien viene y cambia un poco ese molde. Bueno, en el caso de Clarice Lispector con una coma ya directamente me cago en lo otro. Arranco así. Eh, no sé, Borges es conocido porque a veces lo que hacía era hacer una introducción de que había encontrado una historia, pero había encontrado, las dos primeras páginas no estaban. Entonces lo que vas a leer a continuación es lo que encontré y es la tercera página. Entonces ya está empezado esa idea de que, bueno, pero la coma, en el caso de esta cita de Clarice Lispector, ya es directamente, bueno, entendelo. Sí. Hubo algo antes, no sé qué es. Esto no viene ordenado, ni es correcto, ni tiene nada que ver con la gramática, con la ortografía, ni con lo que corresponde. Escribo como quiero. Hermoso. Me encanta, claro, ¿no? Qué lindo hablar desde diferentes aspectos porque, nada, los seres tenemos diferentes formas y los lenguajes, ¿no? Como traen tanto que me fascina. Quisiera saber más anécdotas de más escritores en este momento de todo tipo. Perdón, yo miro para abajo a veces porque leo mis anotaciones, aparte por ahí vos vas hablando y yo escribo para recordar cosas. Pero bueno, eso, hablábamos de los puntos de encuentro entre las disciplinas. Hay alguno más que quiere, bueno, de las estructuras que derribó, que en la fusión, en la integración, que supongo que a los dos, ¿no? Como les trajo eso, una riqueza, una integración, digo, con Mercedes, que crearon este taller. Sí, sí, imagino que sí. O sea, no sé, Ella. ella tendría que decirte qué es de su lado, pero sí. Sí, ya tener que esa convivencia o esa búsqueda en la que tratás de ver, bueno, a ver cómo hacemos qué es lo interesante de esto, por qué me voy a sentar
me voy a encontrar otra tarde más con vos a armar esto que nos parece que está bueno, pero ¿para dónde va? Porque tampoco hay o nosotros no teníamos un manual o un lugar hacia el que ir, como bueno, un taller de escritura y movimiento, ya desde el título, ¿de qué? ¿Cómo se hace? Yo puedo, ya tengo un poco más de cancha en un taller de lectura, un taller de escritura, un taller literario, y por lo tanto me lleva menos tiempo arrancar. Después puede llevar un montón de tiempo armarlo, o incluso cuando ya empieza, dispara para lugares inesperados o que vos no podés prever. Pero esto era otra cosa. Así que no sé qué le habrá dejado a ella. Hermoso, igual. Igual esto, ¿no? ¿Desde dónde arrancar? Creo que a partir de ahora me voy a acordar de la coma de Clarice Lispector en el libro, no De la donde sea, sabía, claro. pero me fascina, porque es como, claro, o sea, no sé, no importa, ¿no? A veces, como que una vez que uno arranca es, bueno, de ahí vamos viendo por dónde nos lleva, ¿no? Un poco es el tema de planificar, digo, como en cualquier actividad, uno tiene un esquema, una estructura, cada uno lo hará a su manera y después vas viendo, porque también hay un compartir con otros, un ida y vuelta, que va haciendo que eso se modifique, ¿no? Eh, porque lo mismo, digo, pienso en este paralelismo, digo, pasa en el movimiento, en cuanto si yo invito, doy una actividad y una consigna, y cada participante y la grupalidad va a tener su tiempo de ir generando, investigando o viendo que le trae esa invitación. Y lo mismo pasa si uno invita desde la escritura, ¿no? Como, bueno, te tiro estas premisas para que empieces a escribir. Y por ahí hay alguien que al toque se pone a escribir y por ahí hay alguien que está media hora viendo de qué manera se pone a escribir, ¿no? O sea, recibe esa invitación. Sí, claro, algo que nos pasó fue también eso. Cada uno convocaba desde su ámbito, y entonces teníamos que intentar ponernos en lugar de una persona que fuera bailarina, que fuera escritora, que le interesara más una que la otra, que le interesaran las dos. ¿Cómo hacemos para que esto abarque a distintas personas, sea interesante, haya profundidad, pero no deje afuera? Y por ahí, en un momento, había un ejercicio que tenía que ver con presentarse, moviéndose o escribiendo, y de golpe, claro, cuando vos ya lo planeás y le vas dando un poco de rodaje a las distintas clases, en el momento te parece que eso cualquiera lo puede hacer, y por ahí yo no lo podía hacer. O sea, sí, bueno, me presento, perfecto, lo hicimos. Escribiendo me sale un poquito más fácil, hablando también, moviéndome, a mí mismo me costaba el ejercicio, y había que buscar, que pensar en esas personas o en esas posibilidades. Sí, 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 No sé si te contesté. sí, sí, igual, sí, sí, interesantísimo. Y eso me lleva a preguntarte a vos, o sea, como me daban ganas de saber eh, si desde te lo voy a, bueno, te voy a hacer varias preguntas en una. Vos andá contestándome porque me sale así. Ya si desde Sí, sí. antes habías incursionado en el movimiento, aunque no fuera desde la fusión esta, vos, y a su vez si esto te abrió a, bueno, me gustaría moverme un poco más, ¿no? Como entender más de qué va este mundo también. Sí, el año pasado con Andy Kelmansky habíamos hecho un taller que se llamó Performotearlo Todo, volumen uno. Se llama porque ya está planeado, entre comillas, bueno, entre comillas no, va a haber un volumen 2. La idea es de Andy. Justo a raíz de esta charla volví a hablar con ella, que desde que arrancó el año estamos ahí yendo y viniendo, y cada vez que hay una marcha, a mí se me viene ese taller porque Reformatearlo Todo no tenía que ver con lo que acabamos de charlar, sino era otro enfoque del movimiento y la escritura. Ella me invitó a participar de una idea suya que tenía que ver con un montón de cosas, pero una, para resumir, eh, tenía que ver con este encuentro entre la palabra y el cuerpo, ¿no? Justamente, uno te diría que de los títulos o de las frases más importantes del taller, o lo que ella me acercó como para empezar, fue una frase de Clarice Lispector, que está en un libro que vos me regalaste, que se llama, La pasión, ay, se me fue. no me acuerdo cuál era el que me... sí.
creo que cerca del corazón Sí, sí, salvaje o sí, sí, algo cerca del corazón muy salvaje. parecido. Y la frase es, la primera verdad está en el cuerpo. Creo que es muy parecido. ¿Es esa o muy parecido a eso? Y cuando Andy me invita a hacer Perdón, este taller pausa. performatearlo La todo, primera, porque a mí se me sí. cortó, la primera verdad, La primera ahí va, verdad está en el ahora cuerpo. sí. No, no, no se me había cortado. Y bueno, la idea es, tiene abarca un montón y no sabría cómo resumirla bien ahora, pero para comparar el taller que hice con Mecha, que hicimos con Mecha, y el que hicimos con Andy, el de Andy tenía que ver, bueno, ya desde el título tal vez se prevea, tenía que ver más con lo performático, y había desde muchos lugares, no exclusivamente desde la palabra o desde el movimiento, estaba abierto a la música, a las distintas artes y de alguna manera a participar de otra forma en la realidad, porque tenía, además de la frase de Clarice Lispector, de la idea que está detrás de eso, eh, tenía relación con las distintas acciones culturales que hubo a fines del 2023 e inicios del 2024, por la cultura, en la calle, y de alguna manera con ver que se repetían ciertas dinámicas que no nos terminaban de interpelar en cuanto a la participación ciudadana, en manifestar lo que pensás, pero también tenía que ver con el movimiento y con la música, eh, no sé, con la tierra, con la ecología, con el ambientalismo, con un montón de cosas que no podría resumir. Así que fue un taller y es una actividad o los encuentros, podríamos llamarlos, que van por otro camino. Hay puntos de contacto entre el movimiento, la escritura y las artes en general. Me pareció bastante interesante y ojalá que se repita. Y fue lo mismo. Fue bueno, en este caso encontrarme con una idea de otra persona y ver, a ver, algo de, ella publicó algo sobre eso, a mí me intrigó, le propuse participar, me aceptó, me invitó y vimos cómo hacerlo y todavía estamos viendo a ver si se viene una segunda o no, que tiene que ver con lo mismo, en el fondo es lo mismo, es, yo hago un montón de cosas que tienen que ver con lo artístico y tengo una idea, que va por este lado, tal vez vos podés sumar desde la escritura. ¿Cómo hacemos? En su caso, la propuesta era una escritura colectiva, así que estaba bueno también ver cómo hacer para que de esos dos encuentros que fueron en la isla, en el Delta, saliera, entre otras cosas, un texto colectivo. Me encantó. Escritura colectiva, sí. Claro, como dos, sí, dos instancias por ahí diferentes, pero entiendo la similitud. Y bueno, por algo el de Andy se llamaba performatearlo, o se llama, perdón, performatearlo todo, ¿no? Como esto, claro, difícil, se entiende, digo, hay como ya una carga también en el título, una carga bien, ¿no? Como un todo, eh, que es eso, ¿no? Bueno, por ahí estirar de muchos hilitos, pero de alguna manera el cauce por ahí, Andy viene del movimiento, y vos de la escritura, por ahí se encausa desde esos lugares, aunque absorba de otras actividades e integre como desde este lugar con la intención, ¿no? De performatearlo todo, ¿no? Y por lo que estás diciendo, bueno, también con algo de lo colectivo, bueno, y de lo que nos atraviesa también como sociedad y como colectividad. Eh, me parece muy interesante también, así que bueno, esténse atentos todos a los dos talleres, me parecen súper interesantes. Eh, yo quería preguntarte también con respecto a esto de, ¿no?, la escritura del movimiento. A mí me invitaron una vez a hacer, en la pandemia había un grupo que creo que me llevó la propuesta por Guido incluso. Bueno, no me acuerdo mucho, porque el grupo hacía esto de, quería generar un video con diferentes personas de movimientos que quisieran, no era como una propuesta abierta, pero había que bailar un texto, no era bailar una música, era bailar un texto, ¿no? O ponerle movimiento a ese texto. A mí me resultó interesantísimo, hermoso como experiencia. De hecho, después conocí, que no sé si estaban desde antes ya haciéndolo, a un grupo que trabaja, que se llama, se puede bailarlo todo, me sale ahora, pero es diferente el nombre. Eh, Muy parecido, pero diferente la forma de nombrarlo.
Y después conocí este grupo que también, digo, de hecho en Buenos Aires hacen o hacían, no sé si en este momento están haciendo, tipo performance, donde personas con un micrófono estaban leyendo un texto y otro le ponía movimiento, incluso como improvisación en el momento, lo cual me parece muy interesante porque también esto, ¿no? Cada voz, cada persona que lee, tiene un tono, bueno, le va a poner esto, una forma de leerlo, una pausa, una respiración, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy interesante recibir eso para ligarlo a tu propio movimiento, ¿no? ¿Qué te provoca, qué te produce? Que por ahí yo nunca había bailado un texto hasta ese momento, desde ese lugar, ¿no? Como podía esto, recibir un texto y tenerlo como premisa interna que me moviera o que alimentara lo que estaba creando, aparte de la música y otras invitaciones. Y otra eso, bailar directamente el texto. Me pareció una experiencia muy hermosa y bueno, no sé si hay algo de esto también en el taller, ¿no? O no, o nunca se les ocurrió, o si hay algo de moverse a partir también de la palabra y la lectura de un otro, ¿no? Sí, hay una experiencia que se llama mover la lengua eh, en Cava, capital ciudad de Buenos Aires, que la conocíamos. De hecho, creo que Mecha fue un par de veces a verlo. Yo no, aunque vi videos y como que tengo ganas de verlo, pero no sé, nunca coincido, no termino de ir. Y otras, eh, ahora se me están escapando, pero es algo que ya tiene un par de años y está bueno, me parece interesante. De hecho, lo habíamos hecho con Mecha, con Mercedes Esperoni, en la casa de un dibujante o artista visual a la que ella me invitó una vez, ya no me acuerdo cuándo, puede ser que post pandemia, ahí cuando empezamos a salir de nuestras calles y nuestras casas. Creo que fue más o menos, sí, 2021. Y la consigna en ese caso era, si no fue eso, iba por ese lado. Escribí un texto, un textito que se lo pasé a Mecha, ella también escribía, así que lo completó, lo cambió, la idea era que fuera una escritura compartida y que eso fuera un disparador para que después ella bailara ahí. Y sí, lo tomó como guía, supongo, y mientras yo leía, ella Bailaba. bailaba. Así que esa fue otra experiencia anterior al taller y también al taller que hicimos con Andy Kelmansky. Eh, y me parece que está bueno, y eso ya sí da cuenta de, o sea, mover la lengua, me parece que está hace varios años y convoca un montón. Así que es muy interesante. Después tenés también, ¿cómo se llama? El Mamut, que es otra, otra movida literaria de poesía, creo que es poesía, perreo y chori, no sé por qué me sale esa forma, pero tiene mucho que ver con eso, que la hacen o la hacían las veces que fui de día, empezaba de día y terminaba no muy tarde, y mezclaban un poco de conga, de baile, con momentos de lecturas, sobre todo, o a mí me pareció que era sobre todo performático, de gente que tiene cierta intención o dominio o ganas de que al leer pase algo y ellos mismos están o interpretando o actuando. De hecho, en muchos casos se vi que invitaban a no solo a poetas, también a actrices, actores o gente que tiene cierto dominio de la palabra y el micrófono. Eh, y después había otro momento de perreo, creo que había una competencia de perreo y la vez que fuimos, o una vez que fuimos, te ganabas una sandía, el mejor perreaba, así que estaba muy buena toda la movida. Ya van por el Mamut 100 o están casi por llegar a eso. Hay mucho de eso y está copado, Qué está muy bueno. interesante, supongo que eso, ¿no? También son como ámbitos que se abrieron al investigar también todas estas fusiones, ¿no? Como que para poder dar. Está- seguro que tiene que ver con Y eso. para, pero yo Sí. me fui de la pregunta anterior, perdón, pero en esto de que si hoy, ¿Cuál es? o sea, si te abrió a vos moverte desde otro lugar o decir, bueno, voy a probar Ah, ahora, no sé, como entendiendo, ya habiendo pasado por esta experiencia y creyendo esto, ¿no? Que hay interés de seguir dando este tipo de talleres, aparte de otros propios que das que por ahí no tienen que ver con la escritura del movimiento, que ya hablaremos de eso,
eso, si te abrió como ese universo un poquito más, digamos. Empezó por otro lado, sí, pero empezó por otro lado. En un momento que trabajaba muchas horas sentado, me empezó a tener problemas lumbares. Eh, un latigazo en la zona lumbar al punto de, no sé, ir a jugar al fútbol y que me tirara, entonces pastillarme, mandarme un diclofenac o algo parecido, hasta que ya no lo pude hacer porque era una pelotudez. Después de 2 o 3 veces que lo hice ya no daba más. Y entonces empecé a hacer yoga y a registrar lo que me pasaba cuando hacía yoga, porque me parecía algo que siempre lo había visto muy de lejos, tenía algún prejuicio o como algo con lo que no conectaba para nada. Y, y lo empecé a hacer y me gustó, me abrió toda una forma de, justamente de sentir o de ver que no había tenido en cuenta para nada. Y creo que eso fue lo primero. Después hice pilates, hice 1 año y medio de yoga, creo, no me acuerdo. Puede ser que eso, después pilates, otro buen tiempo. Y, y sí, ya eso, si le prestás un poco de atención mínimamente a lo que está pasando ahí, y bueno, eh, es difícil que después no tengas en cuenta el cuerpo, aunque ahora de vuelta, años después, estoy hecho mierda y debería haberlo mantenido y no lo mantuve todo lo que pudiera, pero te queda cuando te, no sé, haces cuclillas y en vez de hacerlas de una forma, pones los pies de otra, queda para siempre, lo registres o no, me parece. Y estoy hablando solamente de lo corporal, después hay otra parte que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Pero, así que, de alguna manera creo que empezó por ese lado y bueno, lo incorporás, lo vas viendo en distintos momentos, cuando vas a bailar o estás sentado en este momento y te pones de una manera, o empezás a registrar mucho más cuando el cuerpo te dice levantate ya, deja de estar así, deja de estar en esta posición. eh, y después eso lo puedes incorporar, si lo querés, volver a relacionar con la escritura, con los personajes o con las escenas que pasan, digamos, con lo que tenga que ver con moverse, con el movimiento de una escena en un sentido más abstracto. Si lo pensás desde el lugar más visual, con lo gráfico, desde dónde está el enfoque. La escena empieza desde los pies, eh, no solo porque la cámara esté atrás de los pies mientras alguien camina hacia adelante, sino, no sé, para registrar ciertas sensaciones musculares, de tensión o de relajación. Hay millones de lugares de los que Me relacionarlo, me gusta parece. como consigna, me hiciste una, si fuera, me gusta como consigna o como invitación, ¿no? Ahí estoy uniendo mundos. ¿Qué pasa si la escena empieza desde los pies? Claro, sí. Bueno, por supuesto que lo que vas a contar desde ahí no va a ser lo mismo que si lo contaras desde la espalda, desde arriba, qué sé yo. Sí. Hermoso. Me encanta. Bueno, para mí se abren mil mundos. Y entonces seguiría hablando horas, pero quiero enfocar de vuelta en, bueno, están estos talleres que estarán ahí abiertos en tus redes cuando sucedan, los de con Andy, desde performatearlo todo y escritura y movimiento con Mecha, Mercedes Speroni, que me parecen súper interesantes y, bueno, riquísimos en sí mismos y que aparte de esto, ¿no? Abiertos a cualquier persona, no hace falta tener experiencia ni en la escritura, ni en el movimiento, sino que es eso, es una investigación, ¿no? O sea, como puesta al servicio también para el ser de cada ser, digamos, ¿no? Como que le interesa De investigar una. esos universos. Eso me fascina. Eh, de hecho, se me había venido una pregunta más con respecto al de escritura y movimiento que ahora se me fue. Bueno, no importa. Bueno, pero pasemos, porque ya casi es una hora. Ahora vas a dar un taller también, eso me gustaría como dejarlo, que es de cuentos y narración, ¿verdad? De textos. Sí, es por ahí más general, es de escritura, puede ser de cuentos o puede ser de lo que Bien. quieras. Ya no tiene que ver directamente con estos talleres que hablamos antes de escritura y movimiento o danza o esa fusión, sino digamos, de lo que estoy más metido, que es
la escritura literaria o narrativa en general. El taller se llama Otra Vida porque una parte del taller tiene que ver con, digamos, uno podría traer lo que quiera que esté escribiendo, y lo vemos en el taller en una dinámica de escritura, lectura, corrección, ronda de lecturas y recibir lo que te dice el resto, lo que el resto encuentra en lo que escribís. Son 8 encuentros, 2 meses, en la librería de Rayos y Truenos, que queda en Bécar, en la calle Juan B. Justo, casi centenario. Y una parte del taller que le da nombre, de alguna manera, es la que tiene que ver con un poco un eje temático que sería el de otra vida, desde la literatura. O sea, vamos a tener en cada encuentro, que es de 2 horas, un texto, una frase, una canción, o una novela, un libro, lo que fuera, que tenga que ver con el pase de una vida a otra. Ya sea cuando alguien viaja, por ejemplo, en tu caso, que se larga el nomadismo, por decirlo de alguna manera, deja de vivir en un solo lugar y empieza a recorrer una zona, un país, lo que fuera, una región, que para algunas personas hacer eso es un cambio de vida. Justamente hoy, ayer, y desde que empecé a difundir el taller, empecé a hablar con una amiga que era de Bulón y se fue a vivir a Bari, a Bariloche. Así que le pregunté, porque me interesaba que ella me contara más de lo que alguna vez habíamos charlado sobre cómo, si le pareció o no que ese cambio había sido un cambio de vida. Para otras personas puede ser la muerte de un ser querido a una edad temprana, o no, en cualquier momento de la vida, de tu viejo, de tu vieja, de quien fuera. Para otros una enfermedad, o un cambio en el cuerpo a partir de un accidente, puede ser cambiar de trabajo, dejar de tener trabajo, tantas cosas que pueden cambiar la vida. Entonces, bueno, desde la literatura vamos a tomar textos de Rosario Blefari, que es música, pero escribió mucho y también fue actriz, eh, de Abelardo Castillo, de, bueno, de otros escritoras y escritores o artistas en general, eh, y a escribir. Es también, ¿no? Es una propuesta abierta a, como los talleres anteriores, a gente que tenga o no experiencia. Quien no tenga experiencia va a poder arrancar a escribir, y quien la tenga, incluso el año pasado en otro taller que di, también en Rayos y Truenos, está armado como para que quien esté terminando un libro pueda tener sus cuentos y cerrarlos, cuentos, textos, lo que fuera, y quien está empezando, arranque. O sea, la dinámica de ronda de lectura y de intercambio habilita un poco eso. A recibir lo que el otro tiene para decirte y vos tomarlo para lo tuyo, escuchar lo que salga en esos encuentros y tomarlo para lo que estés haciendo. Empezar, aunque no tengas nada escrito, nunca hayas escrito una palabra, o no sepas ni cómo se hace, también podés venir. La última parte a mí se me cortó, ¿me la repetís, porfis? Perdón, lo que sí. Eh, No, ¿Desde la dónde? última, o sea, también puedes venir, ¿lo entendés? Si no tenés Ahí va. ninguna experiencia, también, si nunca escribiste nada y te pica el bichito, me gustaría, algo de lo que dijiste me interpeló, me convoca, lo que fuera, también. Está armada como para manejar distintos saberes, digamos. Hermoso. Y seguramente estará atravesado igual por ya toda tu experiencia del cuerpo, eh, y la escritura, ¿no? Bueno, y el cuerpo en general, digo, el ser como cuerpo que vive y que como dijiste, ¿no? En tu recorrido por ahí del cuerpo, aunque empiece por un dolor, que a veces empieza por un dolor, es parte, ¿no? Y todo lo que eso, como hablamos hoy, desde diferentes ámbitos nos involucra. Ya sea más eso, poéticamente o bueno, desde diferentes lugares. Me quedan abiertas mil ventanas, por eso también me cuesta como enfocar hoy, porque te juro, seguiría como tomando hilitos desde diferentes lugares. Porque aparte me trae como también, ¿no? Desde el proceso, esto, para mí hay algo del cuerpo, a mí me ha pasado, más allá de que escribas o no escribas, que cuando estás en movimiento, o sea, cuando pones el foco en el movimiento, ¿no? Y como desde otro lugar, muchas veces aparecen
a mí por lo menos, imágenes, incluso para volcar en palabras, o palabras en sí mismas, frases, o como insights de la conciencia, te voy a decir, solo por estar en movimiento, ¿no? Desde otro enfoque. Me ha pasado un montón y es diferente por ahí a cuando uno, que le decimos, ¿no? Que está muy mental, está muy arriba, ¿no? Como poder tener otro registro para después volcar en el papel lo que uno va a escribir, está buenísimo, en realidad. Claro, hay algo, mira, no sé cómo, desde dónde llegó este recuerdo, pero también hay otra parte de todo esto, de estas fusiones entre escritura o literatura y movimiento que tiene que ver con la no palabra, ¿no? Como, que es creo que lo que por ahí a mí más me, me incomodó y al contrario, y me nutrió, ¿no? Porque bueno, terminás pensando en un momento solamente en historias, en esto, como en estructuras, inicio, desarrollo, desenlace, lo que fuera. Si estamos hablando de un cuento o de narrativa, y de repente la danza, no me interesan tus palabras, no las necesito, ponele, ¿no? Lo voy a decir de una manera muy, desde mi percepción. O vayamos por otro lado, el inicio no es la palabra, el final no es la palabra, no tiene que haber nada que nos lleve por, eh, de esa forma hacia algo. Y entonces me acordé del primer taller que hice, o que no sé si fue el único, ahora no me acuerdo, creo que era expresión corporal con Karina Maldonado, en la nave Cadmo en San Isidro hace una bocha de años, en la que hicimos contact y ejercicios de ese tipo, y que tiene que ver con lo que dijiste, digamos, por la inversa, por contraste. No penses en nada, sacá las ideas de tu cabeza o las palabras o como algo de lo que me quedó esa vez tenía que ver con eso, con en algún momento llegar al trance o desconectar el bocho y moverte o bailar o no sé, romper estructuras de movimiento, de eso, de sentir las plantas de los pies, acercarte a otro de otra manera, bueno, correr a la palabra, al pensamiento, ¿no? Cuando llegas a eso, que a veces también puedes llegar haciendo yoga o meditando, si tenés suerte o concentración o método, lo que fuera, está muy bueno porque vaciás el bocho y de alguna manera es como dormir y volver a arrancar, ¿no? O sea, entras en otra. Así que, bueno, no sé cómo, pero llegué a, a esto que No te importa, comento. hermoso. Me encanta y me parece que está buenísimo para seguir abriendo, investigando esto de la escritura y el movimiento, desde una, eso, ¿no? Desde una fusión, digo, yo lo podría hilar de mil maneras también, ¿no? Como vinimos hilando con diferentes cosas, pero específicamente, ¿no? Desde cada uno y desde lo que propone, tanto con Andy, con Mecha o con otras personas que suceda, ¿no? Pero como hay algo ahí de integrar lenguajes que me parece riquísimo, también nos mueve, ¿no? O sea, escribir, o la escritura a partir de la lectura, ¿no? Como leer lo que otros escribieron, un poco, nada, también nos mueve en ese movimiento interior que todos tenemos y que nos lleva a vivir y a hacer lo que hacemos. Eh, Se me va como cortando por momentos. Sí, y es difícil en ese sentido. Pero bueno, está este taller, que ¿cuándo arranca el taller que vas a dar de cuentos y narración? El, el 15 de mayo, jueves 15 de mayo, que es creo que dentro de 8 días. Eh, Todavía hay algunos lugares y bueno, ojalá que quien quiera venir pregunte ahí. El Instagram de la librería es Rayos y Truenos Librería y si no, me preguntan a mí y les cuento, pero queda en Bécar, San Isidro, muy cerca de la estación de tren de Bécar. Sí, es un re lindo lugar, conozco, así que Buenos Aires.
en Buenos Sí. Aires, por las dudas aviso, por si alguien escuchando desde otra latitud. Hermoso. Y ojalá que sí, que se llene, y también ojalá eso, que cuando estén los otros talleres también sucedan. Eh, Eso, nada, riquísimo, me encantó. Gracias por esta conversación, esta charla. Eso, me quedo con ganas de... Por ahí después te pregunto cosas. Ah, y algo que me olvidé Dale. decir, no sé si seguís haciendo lo de lecturas de acá. Sí, ese es un ciclo que es un ciclo que empezamos con Timbó y por ahora hay una idea de continuarlo este año. El Instagram es de acá lecturas y el de acá remite al conurbano norte bonaerense, como la Timbó, ¿no? Como desde ahí relacionarnos e invitar a leer a escritoras, escritores de Vicente López, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, bueno, y Coronel Norte. Sí, va a haber. La idea es que haya una fecha este año, todavía no está definida, pero me encantaría y voy a hacer lo posible Me para que pase. encanta. Eso sería para leer, ¿no? Uno puede ir y leer su texto, o sea, tipo traje, o se convoca gente. Claro, Van a convocar gente. sí, Ahí va. convocamos gente, como ciclo, convocamos, en general son escritores, escritoras, también hubo músicas, músicos, y a leer, y en general hay un micrófono abierto al final como para que se lea, así que, bueno, pueden seguir esa cuenta y en algún momento de este año va a haber una fecha. De acá es arroba de acá lecturas. Perfecto. Sí, Así también lo pongo. Bueno, gracias, miles. muchas gracias Gracias. a vos, Ari, Sí, muchas gracias, estuvo muy me buena la charla. encantó. Bueno, que ojalá resuenen los corazones de quienes escuchen. Hubo ahí público dando vueltas, que entró, salió y demás, y gente conocida, muy querida también, otros que no. Y bueno, no sé, nos estamos hablando, comunicando, y gracias, miles. Dale, gracias a vos, Adiós. que tengas Igual. lindo día.